Bienvenidos a una nueva inmersión en el Hampa Bruta, el canal donde desentrañamos las historias más crudas, brutales y desconocidas del crimen organizado. Aquí no hay censura, solo la verdad desnuda sobre los hombres y mujeres que han cruzado la línea entre el poder y la violencia. En este capítulo, exploraremos la historia de Fofo Márquez, el influencer mexicano que pasó de presumir lujos y excentricidades a recibir amenazas de muerte por parte de los cárteles más temidos de México. Su soberbia y estilo de vida lo pusieron en la mira de gente con la que no se juega. Pero eso no fue todo. Su peor error no fue desafiar al narco, sino subestimar la ley y a la opinión pública. Hoy, su destino está sellado, pero ¿cómo llegó hasta este punto? ¿Qué hizo para convertirse en un hombre marcado por la venganza y el castigo? Ajusten sus cinturones, porque la historia que están a punto de escuchar es tan impactante como real. Esto es El Hampa Bruta. La historia de Rodolfo Fofo Márquez podría parecer la de cualquier joven privilegiado, nacido en la opulencia y cegado por la soberbia de una vida sin límites. Influencer, millonario, amante de los autos de lujo y las excentricidades, Fofo se hizo famoso por su actitud desafiante, su indiferencia hacia las reglas y su obsesiva necesidad de atención. Pero lo que comenzó como una simple estrategia para volverse viral, terminó convirtiéndolo en un objetivo. No de las redes sociales, sino de algo mucho peor, el crimen organizado. Todo comenzó con una provocación. Fofo, en su afán de mostrar su poder, se grabó bloqueando el puente Matute-Remus en Guadalajara con sus autos de lujo, desatando la furia de miles de ciudadanos. Pero lo que no imaginó fue que su actitud altanera llamó la atención de los cárteles mexicanos, quienes vieron en él a un niño mimado jugando a ser intocable en una ciudad controlada por verdaderos amos de la ilegalidad, el Cártel Jalisco Nueva Generación. El mensaje no tardó en llegar. Un video anónimo circuló en redes sociales con una advertencia clara. Fofo, Guadalajara no es tu patio de juegos. La próxima vez que juegues con el territorio equivocado, vas a pagarlo caro. La voz distorsionada y la imagen borrosa solo incrementaron el miedo. Los cárteles no suelen mandar amenazas vacías, y menos a alguien que, aunque no perteneciera a su mundo, había osado cruzar un límite invisible. Sin embargo, Fofo no pareció aprender la lección. En lugar de guardar un perfil bajo, se jactó de la amenaza, diciendo que no temía a nadie y que su dinero lo protegía. Esa bravuconería sería su mayor error, pero este no era el único problema que enfrentaba. El 2024 marcó un punto de quiebre en su vida cuando se filtró un video en el que golpeaba brutalmente a una mujer en un bar de la Ciudad de México. La indignación fue inmediata, y con ella llegaron las denuncias. No era la primera vez que se hablaba de su temperamento explosivo y sus excesos, pero esta vez, la justicia estaba decidida a actuar. Fofo fue detenido y procesado por violencia de género. Las imágenes de su captura se viralizaron. Ya no era el influencer con autos de millones de pesos, ahora era un recluso con un uniforme naranja y un futuro incierto. Pero lo peor estaba por venir. Su estancia en prisión reveló lo que muchos temían. El dinero no compra respeto en un lugar donde las reglas las dicta el cártel que controla el penal. Y Fofo, con su actitud arrogante y su pasado de provocaciones, pronto se ganó enemigos peligrosos. La amenaza del CJNG, que alguna vez había sido solo un video anónimo, ahora se transformaba en una pesadilla tangible. En la cárcel, el poder de estos grupos se sentía en cada pasillo, en cada intercambio de miradas, en cada accidente que sufría algún interno que no sabía su lugar. Fofo intentó hacer lo que mejor sabía, alardear. Decía que tenía amigos poderosos, que podía comprar su libertad. Pero nadie en la cárcel cree en palabras sin respaldo. Y entonces, un rumor empezó a correr. Alguien había puesto precio a su cabeza. La imagen de Fofo estaba en declive. Si bien sus provocaciones y excesos lo mantenían en el ojo público, también comenzaban a generar un peligro real.
Pero antes de que todo se saliera de control, hubo un evento que marcó un antes y un después en la vida de Fofo Márquez, una humillación pública que lo dejó en evidencia ante personas que no debían ser subestimadas. Una noche en una exclusiva discoteca, Fofo aprendió por las malas que su dinero y su fama no eran suficientes para imponerse en todos los círculos. Lo que ocurrió en ese lugar no solo hirió su ego, sino que también lo puso en el radar de gente mucho más peligrosa. Todo ocurrió una noche en un exclusivo lugar de la Ciudad de México. Como siempre, Fofo Márquez llegó presumiendo su dinero, rodeado de amigos y escoltas, con botellas de licor carísimas sobre la mesa y un séquito de mujeres que parecían deslumbradas por su estilo de vida. Pero en esa ocasión, su arrogancia le jugó una mala pasada. Según testigos, Fofo ya llevaba varias copas encima cuando decidió acercarse a una mesa donde se encontraba un grupo de personas relacionadas con un importante empresario y, según rumores, con gente de poder en el mundo del crimen organizado. Fofo, en su clásico estilo prepotente, comenzó a fanfarronear sobre su dinero, su fama y hasta se burló del cartel con el que supuestamente estaba vinculado uno de los presentes sin medir las consecuencias. Lo que vino después fue una humillación pública. Uno de los hombres en esa mesa, sin decir una palabra, le tiró encima una botella de champán, empapándolo de pies a cabeza. Fofo intentó reírse, pero la tensión era evidente. Sus escoltas, en lugar de reaccionar, se quedaron inmóviles, porque sabían perfectamente quiénes eran esas personas. Nadie se atrevió a defenderlo, pero la humillación no terminó ahí. Según testigos, lo obligaron a levantarse, a pedir disculpas en público y a retirarse del lugar con la cabeza agachada. Fofo, acostumbrado a salirse con la suya, se vio totalmente expuesto y vulnerable. No pudo hacer nada más que marcharse del lugar en completo silencio. Desde esa noche, su actitud cambió. Se le veía más paranoico, menos fanfarrón en lugares públicos y con un séquito de seguridad aún más numeroso. Sabía que no era intocable y que había cruzado la línea con la gente equivocada. Lo peor de todo es que ese episodio no fue un hecho aislado. Se convirtió en el inicio de una serie de advertencias y amenazas que, tarde o temprano, lo llevarían al punto en el que se encuentra ahora. La humillación que sufrió en aquella discoteca no fue un hecho aislado. Los rumores indicaban que algunos de sus desplantes habían molestado a personas con conexiones muy peligrosas. Pero el Fofo, cegado por su narcisismo, no lo notó a tiempo. Un día, mientras viajaba en su lujoso Lamborghini, recibió un mensaje de un número desconocido. «Mides mal tus palabras, no hagas que tengamos que corregirte». Al principio lo tomó como una broma. Sin embargo, la situación se tornó más oscura cuando, días después, su coche fue interceptado en una avenida de Guadalajara por una camioneta negra sin placas. 4 hombres bajaron y se acercaron a su ventana. Uno de ellos, con un tono serio, le dijo: «Tienes que aprender a cerrar la boca. Hay gente que no le gusta que jueguen con su nombre». Fofo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los hombres no sacaron armas ni lo agredieron, pero el mensaje era claro: había cruzado una línea que no debía. Los medios se enteraron rápidamente del suceso, y aunque Fofo trató de restarle importancia, los rumores sobre una advertencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, comenzaron a esparcirse. La teoría más fuerte era que sus comentarios arrogantes habían ofendido a personas con demasiado poder. Pero el problema de Fofo no era solo con el crimen organizado. Su comportamiento errático e impulsivo lo llevó a protagonizar un hecho que cambiaría su vida por completo. Una noche, tras una discusión en un bar de la Ciudad de México, golpeó brutalmente a una joven frente a varias personas. El video de la agresión se filtró en redes sociales y la indignación fue inmediata. La policía actuó rápidamente y Fofo fue arrestado. La fiscalía le imputó cargos por violencia de género y lesiones graves, lo que podía significar una condena seria. Pero lo más preocupante para él era que en la cárcel ya no estaría protegido por su dinero ni su fama. Y peor aún,
Existía la posibilidad de que su problema con el crimen organizado no hubiese terminado. Su tiempo en prisión no sería un simple castigo legal. Para algunos, su llegada al penal significaba un ajuste de cuentas pendiente. Fofo no solo había molestado a cárteles poderosos, sino también a presos que detestaban a personas como él, presumidos, ricos y cobardes. La noche en la que el video de Fofo Márquez circuló por todos lados fue también la noche en la que las sombras comenzaron a moverse en su contra. La amenaza no era solo virtual. En los bajos mundos, en donde la ley es un adorno y la justicia la imponen las balas, su nombre empezó a ser mencionado con desdén. La advertencia del CYNG no tardó en llegar. No era un simple mensaje de odio en redes, fue un comunicado claro y directo. Un video circuló en foros clandestinos. Hombres encapuchados con rifles de alto calibre hablaban con voz grave y pausada. A todos esos payasos que creen que el dinero los hace intocables, escuchen bien. Nosotros tenemos otro tipo de reglas. Y al Fofo ya se le acabó el juego. Aquí no hay vidas extras, compa. Ese mismo día, en una de las tantas propiedades que tenía en la Ciudad de México, Fofo despertó con la noticia. Al principio, no creyó que fuera real. Pensó que era una broma de los haters, una exageración de los medios. Pero luego su equipo de seguridad le confirmó lo peor. Había hombres siguiéndolo, autos sospechosos estacionados fuera de su casa, motocicletas que aparecían y desaparecían en su retrovisor. El miedo empezó a calar. El chico que solía reírse de todo, ahora se cuidaba hasta de su sombra. Se refugió en una de sus propiedades en el Estado de México, lejos del bullicio, pero con la paranoia pegada a la piel. No podía salir sin un convoy de guardaespaldas. No podía entrar a un restaurante sin revisar quién estaba dentro. Los lujos ya no sabían igual cuando la muerte te respira en la nuca. Pero los problemas de Fofo no terminaban ahí. En el video de la agresión a la mujer que hemos comentado anteriormente, en un estacionamiento de la CDMX, fue la gota que derramó el vaso. Como hemos comentado antes, en el video se le muestra empujándola y golpeándola mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Las imágenes eran brutales, y esta vez no había forma de escapar. Las autoridades, que muchas veces habían hecho la vista gorda ante sus excentricidades, esta vez no lo dejaron pasar. La noticia explotó en los medios y en las redes sociales. Fofo Márquez detenido por violencia de género. El influencer fue llevado ante la justicia, pero no era el mismo chico arrogante de antes. Esta vez, la sonrisa socarrona se había desvanecido. Sabía que no solo enfrentaba cargos legales, sino que afuera, en las calles, el enemigo real lo esperaba. Mientras la audiencia inicial se llevaba a cabo, un rumor empezó a circular. En la prisión, los grupos criminales ya sabían de su llegada. Y eso, para alguien como Fofo, no significaba nada bueno. Pero lo peor aún estaba por venir. El día que Fofo Márquez fue trasladado al penal, la ciudad parecía seguir su curso normal. Pero en el bajo mundo, la noticia de su llegada ya había corrido como pólvora. En los pasillos de la prisión, entre las sombras de las celdas, se murmuraban dos palabras con una mezcla de burla y morbo. Ya llegó. Cuando la reja se cerró tras él, la realidad lo golpeó como nunca antes. No había lujos, no había superdeportivos, ni guardias pagados con fajos de billetes. Solo un uniforme beige, una celda fría y cientos de ojos observándolo, midiendo cada uno de sus movimientos. La primera noche fue un infierno. Apenas le dieron su colchoneta, un grupo de internos se le acercó. No eran cualquier recluso. Estos eran hombres con códigos que no perdonaban la soberbia ni las ofensas a los que mandan afuera. «Tú eres el pendejito de los videos, ¿verdad?», le soltó uno de ellos, con una cicatriz que le partía el rostro en dos. Fofo intentó ignorarlo, pero otro lo empujó contra la pared. «Aquí no eres nadie, güey, así que vas a pagar tributo, o te la vas a ver muy fea». El tributo no era dinero, porque ahí dentro el dinero no valía tanto como la obediencia. Lo que querían era humillarlo. La noticia de la amenaza del CYNG aún resonaba en la cárcel, y algunos internos simpatizaban con ellos. Para ellos,
Fofo no era más que un bufón que había jugado con fuego sin entender en qué terreno se metía. Esa misma noche, recibió su primera lección. Un golpe seco en el estómago, un rodillazo en la cara. Nada letal, pero suficiente para dejar claro que si no aprendía rápido, su estancia ahí sería breve y dolorosa. Los días pasaron y Fofo tuvo que adaptarse a la nueva realidad. Mantener la cabeza baja, moverse con cautela, hablar solo cuando era necesario. Ya no era el mismo que se paseaba en sus Lamborghinis, ni el que cerraba calles para grabar videos. Ahora era solo un recluso más, un número en un sistema donde la ley la dictaban otros. Pero había algo más, un temor que no lo dejaba dormir, porque en el mundo exterior, el CJNG no había olvidado su falta de respeto. Y en la prisión, los tentáculos del crimen organizado llegaban a cada esquina. La pregunta no era si iban a hacer algo. La pregunta era cuándo. Los rumores en la cárcel eran un veneno lento. Decían que el cártel ya había mandado un mensaje, que había puesto precio a su cabeza, que solo estaban esperando el momento oportuno. Las autoridades decidieron moverlo a un área de aislamiento por riesgo a su integridad física. Pero dentro, todos sabían que la verdadera amenaza no era el encierro. Era el momento en el que lo dejaran solo, el día en que alguien decidiera cobrar la deuda. Una vida de excesos, arrogancia y errores lo habían llevado hasta allí, y ahora, en el fondo de la prisión, en la última celda del pasillo, solo le quedaba una cosa: miedo. El caso de Fofo Márquez es el reflejo de lo que pasa cuando alguien cree que puede burlarse de cualquiera sin consecuencias. No basta con el dinero, no basta con la fama. En un país donde el crimen manda en las sombras, un error, una palabra de más o un video viral equivocado pueden ser la diferencia entre seguir con vida o terminar desaparecido. Porque en el mundo del AMPA, el respeto no se compra, se gana. Y si lo pierdes, pagas con sangre. Así termina esta historia, una que nos demuestra que en el mundo del crimen y el poder, un solo error puede costarte todo. Fofo Márquez pasó de presumir su riqueza a estar tras las rejas, y con una sombra acechándolo desde fuera y desde dentro. ¿Cuál será su destino final? Solo el tiempo lo dirá. Si te gustan estas historias reales, crudas y sin filtros, suscríbete a El Hampa Bruta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Aquí contamos los relatos más impactantes del bajo mundo, las pandillas y el crimen organizado, con detalles que pocos se atreven a mostrar. Déjanos tu comentario y dinos qué historia te gustaría que investigáramos en el próximo video. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima.